La muerte es un tema filosófico, de por sí, ¿no? Es un tema filosófico, pero también es un tema, digamos, científico, ¿no? O sea, la ciencia explica que el hombre es un ser mortal, que nace, se reproduce, desarrolla, finalmente muere. Esa es una especie de ley natural de la vida, ¿no? Y claro, la ciencia nos dice que eso es lo que hay que aceptar, pero el filósofo a veces resiste, dice, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo yo morir? Entonces hay filósofos que dicen, yo puedo morir materialmente, pero espiritualmente sigo. ¿Por qué sigo? ¿Por qué sigo vivo? Porque he dejado huella, digamos, he dejado un libro, mi pensamiento impactado en la sociedad y de alguna manera sigo viviendo, digamos, en la mentalidad de los hombres, ¿no? A mi muy elevada edad, como está tan cerca, uno no piensa en ella. Cada vez que sentimos un hecho relacionado con la muerte, nos preguntamos por qué ocurre eso, ¿no? Y por qué tiene que ser precisamente una determinada persona la que acaba de apagar su vida, ¿no? Y por qué no otros, además, ¿no? Entonces eso nos lleva a otros problemas, ¿no? El destino fatal de los griegos, ¿no? Y bueno, pues en esa medida la muerte es una temática muy interesante en la filosofía. Y por lo tanto su acercamiento puede ser obviamente racional, teórica, ¿no? Especulativa. Yo creo que la filosofía, para explicar la muerte, tiene que basarse en los principios de la termodinámica, particularmente en el principio de la entropía, ¿no? Como somos seres orgánicos, como cualquier animal o planta, tenemos ese ciclo, nacemos, nos reproducimos, crecemos y nos morimos. Y la muerte es explicada tranquilamente por los principios de la termodinámica. Particularmente la entropía te explica qué es la muerte, ¿no? Otra cosa de interpretación metafísica, teológica, que tú te mueres, si te has portado bien te vas a ir al cielo. No, eso es pura fantasía. Ni siquiera en la Edad Media ya se puede aceptar eso, ¿no? Pero si queremos entender realmente lo que es la muerte, ahí está la entropía. La entropía te dice qué es la muerte estrictamente hablando. Creo que esa es una pregunta que he vetado. ¿Por qué? Pero rápidamente les diré. Lo que pasa es que no creo que tenga una palabra privilegiada. Yo no soy muy afín a esas, pese a que me gusta Derrida, que viene de la línea más heideggeriana, pero no creo que se defina con eso. Tal vez tiene algo que decirnos sobre la temporalidad, que es distinto. Bueno, a ver, Sócrates decía que la filosofía era una preparación para la muerte. En realidad, pareciera que Sócrates tiene razón, porque claro, cuando uno es consciente de sus acciones, cuando uno tiene ya una conciencia de su existir, eh, la muerte le va de alguna manera, eh, eh, le va inquietando porque a su alrededor ve que las personas fallecen y entonces el tema de la muerte se le convierte en un problema. Todos tendríamos la pretensión de decir que somos inmunes al temor a la muerte, pero creo que es una falsedad. Tal vez un suicida decidido en los últimos momentos no tenga una especie de temor a la muerte, pero en cualquier circunstancia más o menos cotidiana, el dejar de existir en este mundo con todas las incluso adversidades que tiene, es como dejar una preocupación por lo que van a ser los hijos posteriormente, por lo que va a ser la humanidad posteriormente. Nos lleva a sentir cierto temor sobre cómo va a ser el desarrollo del mundo. La muerte considero yo que es una realidad inexorable que el hombre tiene que aceptar, ¿no? Y en ese sentido, en la medida en que acepta la muerte, entonces puede decir, yo cuando muera voy a dejar esto, cuando muera van a hacer esto, cuando yo muera eh, eh, dejaré de hacer tal cosa, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido pareciera ser una preparación para la muerte, ¿no? Pareciera tener razón Sócrates, si pareciera que Sócrates tuviese la razón. Llega un punto en que Heidegger irrumpe y dice yo soy un ser para la muerte.
¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo va a ser un ser para la muerte? ¿Cómo puede decir algo tan estúpido? Es una legítima variable que falta en el tema de la existencia, porque llega un momento en que uno está empezando a rebelarse con la exigencia del ser de que uno tenga que existir con la conciencia sometida al principio de supervivencia. ¿Correcto? Mientras más culto un sujeto, se va liberando de las ataduras. Recuerden el Titanic, ¿no? Tercera clase, nos vamos a morir. ¡Wow! Es una gran gritería de desesperación. Gente menos culta. Segunda clase, ya hay más control. Primera clase, los aristócratas, orgullosos, decir, vamos a morir. Ahí está. Entonces, la variable ser para la muerte es una ideología existencialista, ¿no? Tenía que ser descubierta. Ese es lo grande de la ideología. Lo malo de la ideología es quedarse en ella y pelearse por el resto de nuestras vidas con la otra ideología. ¿Correcto? El hombre no es un ser para la muerte, es un ser para la vida. Entonces van a pelear toda la vida. Entonces tenemos que resolver el problema. Debería el hombre ser un ser para la muerte, pero a la vez no lo es. Hay algunos contras. Parece que es para vivir. O debería el hombre ser para vivir, pero hay una intuición de que realmente nada tiene sentido y somos para la muerte. Si entendemos el problema y lo resolvemos y no nos quedamos en un término del problema como solución, entonces ahora sí vamos a avanzar. Pero yo creo que la filosofía puede decirnos algo de la muerte si la muerte un poco la desindividualizamos o la desbiologizamos, es decir, no la pensamos en el patrón del ciclo de vida, más bien todo lo contrario. Si la pensamos como discontinuidad, es decir, como ruptura, ¿no? Y no solo por ende de los individuos o de los seres vivos, ¿no? Sino de una cultura muere. Por ejemplo, ese patrón del ciclo de vida era pensado por Spengler, por Toynbee, para pensar las culturas, ¿no? Incluso por Hegel, el espíritu de un pueblo y todo eso. Pero ¿qué sería, digamos, qué tendría que ver con la muerte en ese sentido? Podríamos decir que la filosofía, al pensar las condiciones de posibilidad de algo, ayuda a pensar sus condiciones de finitud. En ese sentido, sí permite evidenciar la finitud. Pero además, una cosa más fuerte. Al ir a los fundamentos y a las condiciones de posibilidad, la filosofía puede aportar a pensar que toda forma de pensamiento, toda forma de organización social, toda estructura social, tiene condiciones. Y en la medida en que tiene condiciones, no es universal ni es eterna, ¿no? Tiene un momento de constitución. Y eso revela que puede tener un momento de superación, o más que de superación, de desplazamiento, es decir, que otro orden se constituya, desplazándolo, ¿no? La constitución de algo generalmente nos hace pensar en que algo ha sido finiquitado, en que algo ha dejado de ser. En ese sentido, mete conciencia de algo fundamental, creo yo, en la filosofía, por lo menos contemporánea. Mete contingencialidad, es decir, pensar que las cosas son contingentes, que son de esta forma, pero podrían haber sido de otra forma, que una cosa puede ser de una o de otra manera. No hay un lazo necesario, por ende el orden social no es necesario, o los órdenes individuales, o lo que ustedes quieran, formas de pensar, no son absolutamente necesarias, son contingentes. En ese sentido, así como son, pueden dejar de ser. En ese sentido podría haber una especie de vinculación de la filosofía con la conciencia de muerte, en tanto conciencia de finitud, y por último, en tanto conciencia de contingencialidad. A título de broma, si estoy con la actriz que había, entonces estaría en la clase 0, ¿no? Entonces, desesperado por no existir, aunque en esos casos el caballero tiene que mostrar cierta templanza, ¿no? Entonces, en cuanto a la muerte, es nomás la sensación de la vida, y claro, uno de los misterios lógicos, uno de los problemas lógicos es cómo el no ser es. Cómo el principio de identidad se da el lujo de decir A es A y A no es no A. Está sugiriendo que al decir no es, ese no ser es. Entonces, ese es el gran dilema. Aunque yo no estiraría el problema del no ser para ser como una escatología, ¿no? O sea, decir, caramba, parece que el no ser es. He sentido muchas veces la gran intuición, sobre todo en momentos de gran emoción, qué sé yo, sentimental, amorosa, etc. Generalmente pongo mucha carga metafísica en mis relaciones personales, ¿correcto?
y en las relaciones conmigo mismo, y he sentido pues emociones como que hay momentos en que no me interesa vivir o morir, o no me apena morir, ¿no? Entonces, muero, qué bien, me parece muy bien. Y claro, tampoco ya eh, hago una escena de tercera clase. Sí, la respuesta es que tiendo a la primera clase, ¿no? Pero si el Titanic se hunde, está bien, pero que el Titanic no sea la posibilidad de solucionar los problemas filosóficos, ¿correcto? Si al final la filosofía no se va a resolver, bueno, yo no estoy ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera clase, sino que simplemente le digo al ser, yo no estoy, y punto. No tomé el viaje. Algo así. La filosofía tiene como uno de sus objetos de investigación a la muerte. Hay reflexiones acerca de la muerte, conceptualización acerca de la muerte, pero yo podría hacer una pequeña diferenciación, ¿no? Una cosa es lo muerto y otra cosa es la muerte. Frente a un ser muerto, tal vez sentiríamos horror, sentiríamos preocupación, sentiríamos desolación. Y eso nos haría pensar acerca tal vez de lo opuesto que es la vida, de lo que es la existencia, de lo que es el desarrollo, la vida, etc. Pero una reflexión acerca de la muerte que sería desde mi punto de vista diferente a lo que es lo muerto, va a acabar solamente en un misterio. La muerte es un misterio, pero lo muerto nos va a llevar a esa reflexión. El origen y la muerte tienen ahí una vinculación que es digna de ser analizada siempre, ¿no? Porque justamente en realidad creo que ambos, tanto el origen como la muerte, están vinculados a esto más amplio que es el tema de la finitud, ¿no? Pero no sé si todos se aproximan, la verdad, eso no tengo evidencia, digamos, de que se aproxima a la filosofía por una preocupación por su muerte individual. Tal vez algún tipo de muerte amenaza por ahí, no necesariamente el individuo. Incluso tal vez una necesidad de muerte. Por ejemplo, así para ya un poco trivializar tal vez la charla, pero la inconformidad con un estado de cosas es una necesidad de muerte, no de muerte de uno, sino de que cambie la situación, es decir, de encontrar la finitud de una situación que se la vive, que se la siente y ver las posibilidades de su transformación, o bueno, tal vez de su aceptación, ¿no? Pero, por ejemplo, yo conozco mucha gente que se aproxima a la filosofía como una herramienta crítica para más bien tratar de superar un estado de situación. Llevado a los términos de tu pregunta, eso podría leerse como la búsqueda de hallar la forma de revelar la finitud de algo, es decir, que un estado de situación revele sus límites y por tanto las condiciones de su superación, de su trascendencia, es decir, de ir más allá, ¿no? Tal vez por ahí, pero es una vía muy indirecta, pero es la forma que se me ocurre de relacionar al tema de la muerte. Personalmente considero yo que la muerte es un acaecer inexorable que tiene que darse y que el hombre tiene que ser consciente de eso, que el hombre es un ser limitado, finito, que tiene un desarrollo existencial relativamente corto como para poder realizarse como persona, pero que en ese tiempo corto el hombre puede tratar digamos, de formarse, tratar de edificarse como persona lo más posible, ¿no? Aceptando, digamos, a la muerte como un hecho que va a acaecer en cualquier momento. Entonces, yo creo que la muerte en ese sentido es una especie de resignación, ¿no? Es decir, el hombre debe ser un ser resignado en la medida en que tiene que aceptar que esa es una especie de la ley de la naturaleza, de que la muerte debe acaecer en cualquier momento. Claro que nadie quisiera morir, pero finalmente llega. La ciencia trata de prolongar la vida a fin de que los hombres puedan desarrollarse mejor o puedan aportar más. Estamos en eso, ¿no es cierto? Pero la vida, la muerte es un hecho ineludible, es una especie de fatalidad, ¿no? Y en ese sentido la pregunta siempre nos acicala, ¿no? O sea, ¿por qué el hombre es finito, no?
¿Y por qué tiene una existencia tan corta en la que propiamente no puede desenvolverse o desarrollarse completamente? Entonces el hombre parece ser un ser incompleto, ¿no? Un ser incompleto y que no termina finalmente con la muerte de desarrollarse como tal. Probablemente esa sea una respuesta del por qué el hombre en el siglo XXI no ha logrado resolver los problemas. Tienen que pasar seguramente generaciones y generaciones para que el mundo cambie, para que sea cada vez mejor. Probablemente la muerte sea un elemento que dificulta aquello, pero la naturaleza, la naturaleza es así. El hombre termina su existencia en algún momento y esa existencia hay que vivirla en función de lo que se puede hacer en ella, ¿no? En la vida uno puede perderse o puede ganarse, como dice Ortega y Gasset.